aquí tenemos que sacar la longitud del jet joint. Lo que hacíamos era a esta longitud entre el lecho marino y el MR, que son 3046, le quitamos 3.65, que es la longitud de la cima del casing al lecho marino. Nos da 3042.35. De ahí las vamos sumando con las demás longitudes y se va acumulando hasta llegar a 3120.54 sin el jet joint. Entonces a 3131, que es con el jet joint, le quitamos cuando no lo tenía, que son 3120, y nos da 10.459. Luego proseguimos acá a la densidad de agua de mar, 1.03, ya la teníamos, y el factor de flotación, que es igual a 1 menos densidad de mar sobre la del acero, nos da 0.8687. Pasando a esta tabla de las tuberías, tenemos peso nominal ajustado, previamente dado, y luego el mismo peso nominal ajustado, pero en kilogramos sobre metro. Un factor de conversión que se nos dio que es muy preciso, que es una división, y ya lo obtenemos en kilogramos sobre metro. Luego sigue la longitud, que esta vimos que era por secciones. Primero la TR de diámetro exterior de 36, de grado X56, que vendrían a ser estas 4 etapas. Y ya la sumatoria de eso daría 48.48. Luego a la TR de grado X65, que serían las otras 3, y la sumatoria nos daría 40.17. Luego el siguiente, que es el drill collar, de 9.5 de diámetro exterior, que vendría a ser esta parte en azul, todo esto, y como vemos es 51.6. Luego sigue el drill collar de 8, que son estos 4 más la primera parte inferior del drill ahead, y nos daría 88.73 menos 51.6, que nos daría 37.13. Y luego seguiría la del heavyweight, que vendría a ser ya el final, que es 291 menos 88.73, que es lo último que habíamos considerado, y ya nos da 202.399. Luego longitud acumulada se van sumando. Igual hacer énfasis en que lo del drill collar no se suma, ya que eso va dentro de la tubería. Y ya nos daría 3131 sin el drill collar y corroboramos que estamos bien. Luego peso en el aire. Vendría a ser el peso nominal ajustado por la longitud respectiva de cada uno. Nos daría un valor que pues aquí están. Y luego ya se obtiene el flotado, que viene a ser el del aire por el factor de flotación calculado previamente. Luego peso acumulado flotado. Esto porque las tuberías pues cada vez van pesando más porque se va acumulando lo del anterior. Y ya se van sumando. Ahorita explico por qué están de amarillo. Resistencia a la tensión ya venía en tablas y resistencia a la tensión al 90%. Esto por el factor de seguridad, que hay que quitarle un 10%. Y ya nos quedaría así. Y luego margen para jalar, que es lo importante. A la tensión al 90% se le quitaría el peso acumulado flotado. Y nos daría el valor mínimo, sería el que debemos de seleccionar, que sería este de 96.319. Entonces ya nos vamos a esta tabla y vemos peso total flotado de la TP y todo. El total, 217 toneladas. ¿De dónde salió? Vamos a esta tabla. Acumulado total, el final es el que aguantaba así el peso de todo. 217.000 toneladas, dividido entre 1.217 toneladas. Pasado a kilolibras por 2.204.62 entre 1.000. El entre 1.000 es por las toneladas. Entonces ya nos quedaría así. Este ya estaba dado. Luego dice, valor en el indicador de peso de referencia antes de empezar el jeteo, 267 toneladas. Ese era la suma de los dos previos, 217 más 49, 267. Igual pasó a kilolibras. Margen para jalar, ese fue el que calculamos, que fue el menor valor acá. El margen para jalar, 96.000 toneladas, dividido entre 1.000, 96 toneladas. No, aquí era 96.000 kilos, dividido entre 1.000, 96 toneladas. Y ya el peso, máximo peso en indicador, sería la suma de estos dos, 267 más 96, 363. Luego se obtiene el peso de la TR. ¿Cuál sería? Pues como vemos tenemos dos TRs, entonces nos vamos al peso acumulado y agarramos el segundo, ya que está considerando el de la TR actual más el anterior. O sea, los dos TRs porque se va acumulando. Entonces seleccionamos ese, 72.000 kilos, al 80% 57.000 kilos. Lo pasamos a libras con el respectivo factor y ese te lo vamos a usar.
Entonces seguimos, máximo hacia arriba en toneladas, 363, ya estaba acá en la tablita, lo pasamos a kilolibras, y mínimo hacia abajo, ¿cuál sería? Vendría a ser ahora sí la parte importante que calculamos ahorita, porque sería el valor en el indicador del peso de referencia antes de GTO, que es 267, menos el peso de TR al 80%, pero ya en toneladas igual. Entonces nos quedaría 209 toneladas. Y esto es lo que hemos calculado en clase. Entonces seguimos con el ejemplo 2. Y ya tenía otra duda, otra incógnita al principio. No conocíamos la longitud de esta combinación. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcularlo? Bueno, primero calculamos la parte del jet joint, porque lo necesitamos para eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual habíamos visto la longitud de MR al lecho marino, 3045.3 menos los 3.65 de la cima del casing al lecho marino, 3041.65 como resultado. De ahí se van acumulando con las demás longitudes. Y antes del jet joint, de longitud acumulada tenemos 3119.84. Bueno, lo del jet joint, con lo del jet joint, 3129 le quitamos lo anterior y nos quedaría 9.159. Una vez teniendo esto, sacamos la suma de las TRs. Sería la suma de todo esto, nos daría 87.35. ¿Y por qué de las TRs? Porque vimos que el drill collar iba dentro de las tuberías. Entonces, siguiendo esa lógica, es la misma longitud. Entonces, para encontrar el valor de esa combinación, deberíamos de restar a esa longitud de las TRs, lo del drill collar que tenemos hasta el momento, y lo que falta es lo de la combinación. Entonces, bueno, ya tenemos suma de TRs, nos vamos a la del drill collar. Aquí tenemos que es 48.065, antes de este que no conocemos. Aquí lo voy a poner como 0, porque ya no lo calculábamos. Y nos quedaba así, más cada sección del drill collar de 8 pulgadas, más la primera parte inferior del drill ahead, y ya nos da 85.195. Ahora, no como tal los vamos a restar así una de otra, porque hay cosas más que considerar. Entonces vamos, combinaciones igual, 87.35, que es lo de las TRs, más 15 centímetros, que como aquí nos dice, la barrena quedó 15 centímetros fuera del jet joint, menos 7 centímetros, que cuando vimos que el jet joint hacía la conexión, al momento de que se enroscara, ahí van a salir 7 centímetros. Entonces también los consideramos. Y ahora sí, menos lo del drill collar hasta el momento sin la conexión, 85. Y ya nos da 2.235. Y ya lo colocamos. Vamos aquí en Ciudad de Agua de Mar, es la misma. Factor de flotación igual, calculado de la misma manera. Peso nominal ajustado en kilogramos sobre metro. Ya vimos que es solo un factor de conversión. La longitud, igual irlo sacando por secciones. La primera sección de grado X56 y la segunda de X65, las vamos sumando. Drill collar de 9.5 es la parte de azul. Drill collar de 8 son estas 4 secciones más la primera del drill ahead. Y la del heavyweight vendría a ser el total menos hasta acá. Y ya si la vamos sacando. Igual aquí nos pega la del ATP, que vendría a ser como era diferente al otro, sería el total, lo de la zapata, menos lo último que teníamos, que aquí es acá la última acumulada. Entonces se quedaría en 639 metros. Peso en el aire, ya vimos que era el peso nominal ajustado por la longitud normal, no la acumulada. Y lo sacamos. Peso flotado sería peso en el aire por factor de flotación. Y peso acumulado flotado, pues irlo sumando. Resistencia a la tensión de tablas, resistencia a la tensión al 90%, pues igual ya vemos que hay que multiplicarlo. Y margen para jalar, de igual manera, agarramos el menor. Nos damos esta tabla, hacemos las conversiones respectivas. Peso de la TR, 71.400, que vendría a ser considerando las dos TRs. Sacamos el 80%. Y bueno, ya sería el 118, 408, que es el máximo peso en indicador. Lo colocamos acá, en máximo hacia arriba. Y para el mínimo hacia abajo sería el indicador de peso de referencia antes de empezar el GTO, menos el peso de la TR del 80%. Ya nos quedaría.